Hola de nuevo, bienvenidos a la última parte del tema 7, en el cual vamos a hablar de los últimos aspectos adicionales que veremos de equilibrio acuoso en este tema. Para empezar, vamos a hablar específicamente de cómo afecta el pH la solubilidad. No vamos a ver cálculos cuantitativos de esta parte, no obstante, vamos a generarnos una idea de cómo es que afecta el pH a la solubilidad. Primero que nada, debemos saber que no cualquier sal de baja solubilidad se va a ver afectada por un cambio de pH. Pues sí, como ustedes se lo van a suponer con todo lo que hemos visto, el pH va a afectar la solubilidad de algunas sales, no de todas. Hay ciertos requisitos que deben cumplir estas sales para que se vean afectadas por el pH. ¿Cuál sería el principal requisito? El siguiente. Solamente se ven afectadas las sustancias cuyos aniones sean bases conjugadas de ácidos débiles o cationes que son ácidos conjugados de bases débiles. En otras palabras, aniones como el cloruro, como el bromuro, como el nitrato no se van a ver afectadas por cambios de pH. Estas solubilidades no se verán afectadas. Entonces, por ejemplo, una sal como el cloruro de plata no se verá afectada por un cambio de pH. En cambio, una sal como el fluoruro de sodio o el fluoruro de potasio o inclusive el fluoruro de calcio, que es un ejemplo que vamos a ver más adelante, ellos sí se ven afectados por cambios en el pH. ¿Qué pasará si es un anión de un ácido fuerte? En otras palabras, la base conjugada de un ácido fuerte. Simplemente no ocurrirá nada porque no hay un equilibrio ahí dinámico entre su base conjugada y el ácido fuerte. Entonces no va a ocurrir un efecto de pH. Con la siguiente gráfica vamos a ilustrar un poco más lo que ocurre. En una sal cuyo anión es la base conjugada de un ácido débil, lo que ocurre es que la solubilidad aumenta conforme disminuye el pH. Conforme se aumenta la concentración de H+, el equilibrio se va a ver desplazado hacia el HF. ¿Cierto? Digamos esto en el caso de este compuesto. Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a obtener cada vez más producto de este y entonces va a disminuir la concentración de F- con respecto al del PbF2 como en esta imagen. Entonces al disminuir la concentración de F-, lo que va a ocurrir es que esto va a aumentar en forma relativa y por ende se va a necesitar que de acá, que de la sal insoluble, salgan F- para compensar de nuevo el equilibrio y así obtener el equilibrio dinámico nuevamente, lo cual va a causar que la solubilidad relativa vaya incrementando. El otro factor que afecta la solubilidad y el último que veremos en este capítulo será la formación de complejos. Complejos, sí, hay unas sustancias químicas llamadas complejos de coordinación, donde lo que ocurre es que se da una formación de un enlace, por así decir, muchísimo más débil que el enlace químico como tal, entre un compuesto químico, entre un metal, generalmente ocurre entre un metal y una base de Lewis. Por ejemplo, lo que les estaba mencionando anteriormente, dice que en los iones metálicos, en su mayoría son ácidos de Lewis. ¿Cuál ion metálico podría no ser un ácido de Lewis o al menos un ácido de Lewis sumamente débil? Los que son los ácidos conjugados de bases fuertes, como por ejemplo el sodio, el potasio. Estos iones pueden reaccionar con bases de Lewis para formar complejos iónicos. Forman compuestos químicos cuyos enlaces son bastante débiles, pero siguen siendo enlaces químicos y no están catalogados dentro de todos los enlaces que hemos visto hasta el momento. Se llaman enlaces de coordinación. Lo que ocurre es que al reaccionar estas bases con estos ácidos en disolución van a formar un complejo, o sea, una nueva sustancia química como se ve acá. Esto va a causar
que por lo general estos compuestos iónicos son muy solubles en agua y como va a ir eliminando uno de los productos de el equilibrio, entonces para mantener el equilibrio dinámico, recuerdan Le Chatelier, lo que va a pasar es que el soluto que no está disuelto, el cloruro de plata insoluble, va a comenzar a soltar iones plata para mantener el equilibrio. Entonces conforme más le agregamos, en este caso el amoníaco, va aumentando la solubilidad del cloruro de plata conforme más le vayamos agregando amoníaco. Por lo general, la formación de estos complejos aumenta la solubilidad de los compuestos, especialmente cuando son muy insolubles. Y algo muy importante para que se favorezca esta formación de complejos es que debe separar la esfera de solvatación del agua para que se lleven a cabo. En otras palabras, el enlace que se debe formar con esta base de Lewis debe ser lo suficientemente fuerte para quitar el agua de la coordinación que tiene de la esfera de solvatación. Por lo general, estas reacciones ocurren cuando la base de Lewis actuando es una base más fuerte que el agua. Como ustedes podrán esperar, el agua no es precisamente una base muy fuerte de Lewis, pero sigue siendo una base de Lewis por su comportamiento anfótero, donde puede ser ácido y puede ser básico. Para entender un poco mejor este tema de formación de complejos, debemos recordar que la solubilidad es un equilibrio dinámico. Entonces, si hay una reacción externa que está consumiendo uno de los reactivos, para mantener el equilibrio de esta reacción de cloruro de plata a sus respectivos iones en disolución, debe continuar proveyendo alguno de los iones que ya se haya eliminado. Esto ocurre hasta que se completa la solubilidad total del cloruro de plata. Para que ustedes se hagan una idea de la fuerza que tienen de formación estos complejos de coordinación, vamos a ver unos ejemplos, una tabla con múltiples ejemplos de este tipo. Por ejemplo, esta KF es la constante de equilibrio de formación de estos complejos. Y si ustedes ven, los valores de KF son brutalmente altos, son muy altos. ¿Recuerdan qué significaba esto? Efectivamente, que cuando la KF es muy alta, implica, o la constante de equilibrio es muy alta, implica que se favorece muchísimo el producto y el producto generalmente es muy soluble. Veamos, por ejemplo, que no solamente debemos limitarnos al cloruro de plata. Por ejemplo, podemos tener una disolución de sulfuro de plata que es sumamente insoluble e igual se va a solubilizar conforme le agregamos amoníaco. Esto ya no es un efecto de pH, es un efecto de formación de complejos de coordinación. Como vemos en este caso, o sea, nada más lo único que necesita es que haya ion plata en disolución, no ocupa que sea específicamente cloruro de plata, nitrato de plata, lo que sea. Igual ocurre con los demás cationes, que si ustedes ven, por lo general son los que se ponen son cationes cuyas sales son muy insolubles, por ejemplo los cationes de hierro. Podríamos utilizar, por ejemplo, cianuro, que no es lo más apropiado por su toxicidad, pero podríamos utilizar cianuro para solubilizar una sal de hidróxido de hierro que tiene unas constantes de solubilidad de por 10 a la menos 38. Entonces tenemos ese hidróxido de hierro y queremos solubilizarlo, le vamos echando ácido cianhídrico o cianuro de potasio, cualquiera de las dos, y con gran facilidad, como ustedes ven, tiene 10 a la 35, se va a ir formando este compuesto. Finalmente, veremos este pequeño tema de precipitación y separación de iones. En este subtema, lo que veremos es lo siguiente. ¿Cómo saber si se va a formar un precipitado? Por ejemplo, tenemos una disolución y le agregamos un agente precipitante. ¿Cómo sabemos si se va a formar? Por ejemplo, muchas veces uno necesita precipitar algo y necesitamos precipitarlo muchas veces de forma controlada. ¿Cómo sabemos que se va a precipitar? Bueno, supongamos que tenemos esta reacción. Aquí me faltó poner N y M, me van a disculpar, pero con sus respectivos factores estequiométricos. Vamos a utilizar un valor de una constante Q. ¿Se recuerdan esta constante Q? ¿No se les hace conocida?
Sí, recordemos que en el primer tema de este bloque de equilibrio vimos algo que se llamaba una constante de Q, que era justamente para monitorear el avance de una reacción. Es análogo acá. Esta constante Q es lo mismo que la constante de equilibrio, nada más que a una concentración diferente de los reactivos y los productos. En este caso, como estamos hablando de solubilidad, entonces los reactivos no se ponen por la simple razón de que es un sólido, ¿cierto? Si Q es mayor que la constante de equilibrio, o sea, si calculamos las concentraciones que vamos a agregar, tenemos la concentración disuelta y vamos a agregar esta concentración y hacemos el cálculo y nos da que Q es mayor que la constante de equilibrio, va a ocurrir un precipitado. Y todo aquello sobre la concentración en equilibrio, o sea, ustedes calculan la concentración de equilibrio utilizando la constante de equilibrio, todo lo que esté sobre esta concentración en equilibrio va a precipitar. O sea, ustedes pueden hacer un cálculo estequiométrico para saber cuánto va a precipitar conociendo las concentraciones iniciales de los dos iones que van a agregar en disolución. Si Q es igual a la constante de equilibrio, no hay mucho que pensar, es una disolución saturada. Y si Q es menor que la constante de equilibrio, no va a ocurrir un precipitado. Se nota que es bastante sencillo, ¿cierto? ¿Por qué no hacemos un ejercicio para corroborar todo lo que acabamos de decir? Dice así: determine si se formará un precipitado tras agregar 50 mililitros de nitrato de plata a una disolución con esa concentración, a una disolución de 100 mililitros de cloruro de sodio con esta concentración, y a la par les pongo la KPS del cloruro de plata, que ustedes ven es relativamente baja, es de 1,8 por 10 a la menos 10. Vamos a ver si se forma un precipitado. Para eso, lo primero que tenemos que hacer, como vamos a agregar dos sustancias de concentraciones diferentes y las vamos a reunir en un solo envase, tenemos que calcular las concentraciones finales, bueno, iniciales antes de reaccionar, pero finales cuando ya agregamos en el envase, de cada uno de las sales que vamos a mezclar. Primero vamos con los moles de nitrato de plata, que dice que es 1,5 por 10 a la menos 4 mol. Esto simplemente lo hice multiplicando mililitros, pasándolos a litros, por la masa molar, ¿cierto? Después de eso, calculé también de la misma forma los moles de cloruro de sodio. Teniendo eso, vemos que sumamos 50 mililitros de disolución con 100 mililitros de disolución, entonces son 150 mililitros de disolución. Mol entre litro nos da concentración molar, que serían estas dos que están acá. Serían las concentraciones molares antes de que empiece cualquier posible precipitación en el frasco contenedor. Ya teniendo esos datos de concentraciones, lo único que tenemos que hacer es aplicar esta ecuación de Q y nos daría lo siguiente: Q es igual a 1,66 por 10 a la menos 7. ¿Eso es menor o es mayor que la constante de equilibrio? Efectivamente es mucho mayor. Vean que son 3 órdenes de magnitud mayor, o sea, es 1000 veces más grande este valor que este de acá. Este valor es 1000 veces más grande que este de acá. Por lo tanto, sí va a ocurrir un precipitado. ¿Cuánto? También lo pueden determinar. Les voy a dejar este ejercicio para que ustedes lo hagan en casa como una práctica para preparación del examen. Dice lo siguiente: usted tiene una disolución de 3 litros de cromo 3 más y quiere precipitarla a hidróxido de cromo 3. ¿Cuánto hidróxido de sodio debe agregar, o sea, ya el sólido, en masa? Ojalá pueden calcularlo y dejarlo en moles, pero si pueden hacerlo en masa sería mejor. Debe agregar para que inicie la precipitación. ¿Cuándo es que inicia la precipitación? Justamente cuando se agrega algo más después de este valor. O sea, ustedes tienen que calcular un Q que sea igual que la constante de equilibrio y a partir de eso calcular las concentraciones de cromo 3, y con eso ustedes pueden hacer un cálculo estequiométrico y listo. Es sumamente sencillo. Se los dejo para que lo hagan desde casa. Finalmente, veremos este último ejercicio para ver
una pregunta muy interesante que se utiliza muchísimo en lo que son separaciones de iones. Muchas veces uno tiene mezclas de iones que quiere precipitarlos de forma separada. Eso se usa mucho para lo que es manejo de residuos químicos o inclusive para identificar la composición de forma cualitativa de algunas sustancias. Entonces, ¿cómo saber qué precipitará primero? Bueno, vamos a explicar utilizando un ejercicio cómo es que se puede hacer esto, cómo es que se puede calcular esto, qué va a precipitar primero. Supongamos que usted tiene una disolución de 30 mol por litro de hierro 3 y 0,25 mol por litro de cobre 2 y debe separarlos. Entonces usted procede a utilizar hidróxido de potasio. ¿Cuál es la mínima concentración de iones OH necesaria para que se precipiten ambos iones? O sea, para saber cuánto es lo mínimo que usted ocupa para precipitar uno y lo otro para precipitar otro. Aquí suponemos que estamos utilizando un litro para no complicarnos la vida. Vean, aquí a la par les puse las KPS respectivas. Vean que la del hidróxido de hierro es por 10 a la menos 38, es brutalmente baja. Ok, iniciamos el problema. Para empezar, vamos a ver el valor de KPS. ¿Verdad? Nosotros tenemos todos los valores y simplemente lo que vamos a hacer es despejar la concentración de OH-. ¿Cierto? Súper sencillo. Solo hacemos esto y repetimos prácticamente el mismo método. ¿Dónde está la única diferencia? La diferencia yace únicamente en este exponente. Aquí estaba la 3 por su naturaleza de la reacción, ¿verdad? Que hierro 3. Y aquí está el 2. Entonces lo único que tenemos que hacer diferente es que en esta sacamos la raíz cúbica y aquí la raíz cuadrada. Vamos a ver qué tan importante es esto. Vean la diferencia que hay en las KPS, ¿verdad? Son 18 órdenes de magnitud. Bueno, cuando hacemos esta pequeña, sutil aparentemente diferencia de sacar raíz cúbica contra raíz cuadrada, vemos que ahora el orden de magnitud de la concentración de OH necesaria para comenzar a precipitar estos iones va de ser aquí por 10 a la menos 13 y de aquí por 10 a la menos 10. Solamente ya se redujo a 3 órdenes de magnitud esta diferencia. Vean lo importante que es. Igual, eso no quita que la distancia sigue siendo abismal. O sea, lo que quiere decir es que esta sustancia requiere 1000 veces más hidróxido para precipitar que este otro. ¿Ven los que les digo? Entonces, ¿cuál creen ustedes que va a precipitar primero? Efectivamente, primero precipita el hierro por tener un valor de OH menor para precipitar y luego seguiría el cobre. Posiblemente tenemos esa disolución y al agregar una gota en posiblemente 3 litros de esa disolución ya va a comenzar a precipitar el hierro. Un poco después va a comenzar a precipitar el cobre, pero ya se habrá avanzado muchísimo la precipitación del hierro. Como les estaba diciendo, si tenemos 3 litros de esta disolución, ¿cuánta masa de hidróxido de potasio se necesita para precipitar solo el hierro? En otras palabras, para que ya comience a precipitar el hierro. Solo tienen que hacer un cálculo molar. Eso se los dejo para que ustedes practiquen desde casa. Y esto sería todo por este capítulo. Nos vemos en la próxima.